buenas tardes. Un placer estar el día de hoy aquí. De verdad es un gusto, Gaby, maestro Pedro, Alejandro Lute, tener esta oportunidad de dialogar. Quisiera presentar brevemente a nuestros panelistas. Gaby Naranjo es licenciada en Psicología por parte de la UNAM, realizó maestría y doctorado en Ciencias de Especialidades de Investigación Educativa en el CINVESTAB. Cuenta con amplia trayectoria en investigación, pero sobre todo nos parece importante resaltar que a partir del 2019 se desempeña como titular de la Unidad de Apoyo y Seguimiento a la Mejora Continua e Innovación de Mejoredu. Un gusto, Gaby, que nos acompañes hoy aquí. Y, por supuesto, el maestro Pedro Díaz, ampliamente conocido por todos nuestros docentes de Jalisco, con gran trayectoria y gran experiencia en educación. Muchas gracias, maestro Pedro, por estar también hoy aquí. Maestro Alejandro Luto es subsecretario de Educación Media Superior, también egresado de la Universidad Panamericana, que con amplia experiencia en dirección del IPADE y actualmente, como subsecretario, seguramente sus aportes en este conversatorio nos ayudará mucho. Quiero obviar y aprovechar el tiempo con todos ustedes. La dinámica será a partir de una pregunta. Invitaremos a nuestros panelistas a poder compartir sus reflexiones durante 5 minutos. Entonces, haremos una primera ronda, si les parece, para poder pensar juntos, en primer lugar, ¿cuáles son los cambios significativos de esta nueva propuesta curricular? Me parece que todos estamos con muchas expectativas, con muchas inquietudes y que, sus reflexiones a todos nos podrán ayudar. Entonces, si les parece, poder comenzar con Gaby, por favor. Claro que sí, Yola. Muchas gracias, primero que nada, por esta invitación y felicidades a todo el equipo organizador. Buenas tardes a todas, a todos. Es poco el tiempo, pero voy a resaltar algunas ideas que considero importantes. Creo que en primer lugar es necesario reconocer si esta propuesta de transformación es necesaria. Desde Mejoredu consideramos que sí, que es una transformación necesaria. Creemos que lo vivido durante la pandemia nos deja claro que es necesario hacer las cosas de manera diferente. En segundo lugar, también reconocer que la propuesta de transformación curricular es una propuesta de fondo, es un cambio de fondo, no es una reforma como las anteriores, porque plantea cambios profundos. ¿Cómo en qué aspectos plantea estos cambios? Primero que nada, en la manera de concebir a la educación, de concebir a las y los estudiantes, a los maestros, al proceso de aprendizaje. Nos plantean rupturas con las formas tradicionales de entender estos diferentes elementos. No tenemos suficiente tiempo para profundizar en esto, pero otro de los elementos que podemos resaltar es que se plantea un cambio, una transición desde una posición que mira el aprendizaje desde como una cuestión individual a una propuesta de construir comunidad. De construir una comunidad solidaria en donde cada individuo se reconozca. Sí, no es que la cuestión del individuo desaparezca, sino que es situar al individuo en el contexto de su comunidad, de su realidad social, de los problemas que se enfrentan cotidianamente y de cómo el individuo, las acciones del individuo impactan a su comunidad y viceversa. Entonces, eso me parece que es una cuestión muy importante. Por otro lado, también lo que está planteándose en esta propuesta es pasar de un plan de estudios saturados de contenidos a una propuesta de una base formativa común que desde Mejoredu consideramos como base formativa común indispensable, es decir, donde se plantean cuáles son aquellos contenidos formativos, aquellas capacidades, habilidades, que hay que desarrollar en las y los alumnos, cuáles son esas características indispensables para que nuestros niños, nuestras niñas, adolescentes y jóvenes puedan desarrollarse en un mundo complejo y cambiante, en un mundo que además nos está planteando día con día retos muy importantes como fue el de la pandemia.
en donde necesitamos también estudiantes que se comprometan con su entorno social, con su entorno ambiental, que sean conscientes y responsables de sus acciones, que puedan cuidar de sí mismos y cuidar de la naturaleza y de lo que los rodea. Otro elemento importante es esta visión donde al tener una propuesta común indispensable es posible, más que pensar en abarcar muchos contenidos, estos contenidos indispensables puedan ser la base a través de las cuales se profundice en ese conocimiento desde situaciones problemáticas que sean relevantes y significativas para las y los estudiantes en el contexto de su vida social, de lo que viven cotidianamente. Entonces, me parece que esta es una característica una ruptura importante. Por otro lado, también otro de los elementos que quisiera resaltar es que al plantear una propuesta formativa común, esto da la posibilidad que en cada contexto específico puedan hacerse desarrollos curriculares específicos, es decir, que atiendan las necesidades del territorio, de la comunidad donde se inscriben, tomando como elemento, como base una situación problemática, por ejemplo, a partir de la cual se pueda desarrollar el pensamiento crítico, se puedan abordar los contenidos disciplinares, se puedan integrar los saberes locales y comunitarios y muchos de ellos construidos de forma ancestral. Entonces, esta característica me parece que es muy importante. Por otro lado, otro elemento importante, la tendencia curricular, veíamos esta organización por asignaturas que nos plantea contenidos fragmentarios y a veces aislados unos de otros. Desde esta propuesta curricular, lo que se plantea es la integración de conocimientos, integración de saberes, donde entonces los contenidos de química, de física, de ciencias, de historia, de matemáticas puedan ser puestos en juegos alrededor de una situación problemática. Esta integración también marca una diferencia y de fondo lo que tiene estas propuestas es un cambio también en la forma de concebir al aprendizaje. El aprendizaje no como resultado, no como producto, no como algo que se logra o no se logra, sino como un proceso o como procesos, ¿no? En donde el estudiante va desarrollando su máximo potencial y en ese desarrollo también aprende a promover el desarrollo de los que le rodean, de su comunidad, de su familia y de sí mismo. Así de manera muy general es lo que pudiera resaltar. Muchas gracias, Gaby. Gracias. Bueno, maestro Pedro, ¿cuáles son esos cambios significativos que usted considera de esta nueva propuesta? Muchas gracias, maestra Yoli, y a todas y a todos los que nos acompañan en esta tarde. Sé que no es lo mismo Tonatiuh que nosotros, pero nuestro tema también es un poco diferente, pero es un tema actual. En los últimos 11 años es la tercera reforma que conocemos y ciertamente trae cambios significativos con relación a las que todavía siguen vigentes, la de 2011 y la de 2017. Hice algunos apuntes, me quise basar en el plan de estudios que es el que está publicado, que se publicó en el mes de agosto y que está a la disposición de todos, y yo creo que coincidirán con Gaby, conmigo, en la mayoría de los cambios significativos que voy a comentar en mi caso, y también por el tiempo lo voy a hacer de una manera breve y apoyándome precisamente en esos apuntes que hice del plan de estudios. Yo creo que un primer cambio es el concepto de comunidad como núcleo integrador de los procesos de enseñanza y aprendizaje. Y es que la escuela no es un espacio aislado de la comunidad. Su razón de ser está íntimamente relacionado con la vida de las personas que acuden a ella. También es un punto de encuentro que se relaciona con otras vivencias dentro de la comunidad que contribuyen a la formación de las niñas, de los niños y de los adolescentes. En esta propuesta curricular, la escuela considera los conocimientos y saberes socialmente construidos de la vida comunitaria, así como el sentido que dan al proceso de enseñanza-aprendizaje para problematizar y discutir
la realidad concreta en la que viven. Las familias también tendrán un papel preponderante en este cambio porque dice el plan que la educación que estamos proponiendo no está constreñida al aula, sino que va más allá. Compete a la casa, a la plaza, al mercado, al parque, al espacio público y comunitario, desde la interculturalidad y la igualdad de género. Otro cambio significativo que ya apuntaba Gaby es la autonomía curricular y profesional del magisterio para interpretar el currículo nacional y adecuar los programas de estudio a su realidad cotidiana. Creo que es una apuesta interesante. En el plan de estudio se afirma que hasta este momento los docentes han jugado un rol de técnicos de la educación y lo describe así porque afirma que los docentes se han concretado a cumplir puntualmente los contenidos de plan y programas de estudio vigentes o en turno. Con este nuevo plan, los docentes tendrán autonomía, no nada más para contextualizar los criterios de evaluación, sino también para contextualizar los contenidos de los programas de estudio de acuerdo con la realidad social, territorial, cultural y educativa de las niñas, niños y adolescentes. En este cambio significativo, el codiseño es un punto central. Contempla que el colectivo docente de cada escuela delibere en torno a los contenidos que será necesario integrar, de tal forma que en ambas acciones, en la apropiación de contenidos nacionales y en el codiseño de contenidos locales, se reconozcan los procesos de decisión curricular de las maestras y de los maestros. Un cambio significativo más, también lo manejaba Gaby, es la integración curricular que tiene como propósito articular el trabajo interdisciplinario, la problematización de la realidad y la elaboración de proyectos u otras estrategias de aprendizaje. El principio de integración curricular apuesta por dejar mirar planes y programas de estudio estructurados tradicionalmente por asignaturas, para articular saberes mediante diálogos entre 4 campos formativos, los 7 ejes articuladores que son transversales a todo el currículum y 6 fases de aprendizaje que agrupan saberes que se comparten entre grados o niveles educativos. Las fases aluden a una forma valiosa de abordar el proceso de enseñanza-aprendizaje en el que el trabajo docente debe ser flexible para ir y venir entre los contenidos o saberes de 2 o 3 grados escolares. Otro cambio significativo es con relación a la formación, me pareció interesante comentarlo también, a la formación docente para la apropiación de plan y programas de estudio. Dice el plan que ahora no se trata de capacitar a los docentes para la implementación de plan y programas de estudio. Se trata en todo caso de crear puentes entre el saber que plantean el plan y los programas de estudio con los saberes docentes desarrollados en su formación inicial y a lo largo de su desempeño profesional. Se parte de construir lo que es común al profesor para vincularlo con los saberes y culturas que viven sus alumnos. Y voy a terminar esta parte con un tema que tiene que ver con algo que hemos conocido también en otros planes de estudio, que tiene que ver con un pronunciamientos y compromisos que entiendo que a esta fecha no los hemos cumplido a cabalidad y que en otros momentos se denominó una disminución de la carga administrativa, algo parecido. Ahora, el pronunciamiento en plan y programas de estudio, perdón, en plan de estudio porque los programas no se han todavía publicado, se refiere a la transformación administrativa y de gestión. Y lo tomo porque luego lo recuperaré un poco más adelante, que tiene que ver con realizar las adecuaciones, es un compromiso realizar las adecuaciones administrativas, normativas y de gestión que favorezcan el trabajo del docente en el aula, que es lo más importante, que es lo sustantivo dentro del sistema educativo. Me quedaría aquí con estas reflexiones. Muchas gracias, maestro Pedro. Maestro Lute. Muchas gracias. Muy buenas tardes a todas, a todos. Pedro dice que no tiene la popularidad de Tonatiu, yo no tengo la popularidad de Pedro.
Entonces, a ver dónde quedo. Yo procuraré ser más breve. Además, en educación media superior tenemos una realidad distinta. Este rediseño de la propuesta del marco curricular común, apenas a finales de agosto de este año lo presentó el entonces subsecretario Juan Pablo Arroyo. Como sabrán, a partir del día de ayer tenemos a la maestra Nora Rubalcaba como nueva subsecretaria federal de media superior. Apenas Juan Pablo lo presentaba a finales de agosto. Es un proyecto que, si bien se socializó con todos los estados a través de las comisiones estatales de planeación de la educación media superior, pues tiene menos tiempo madurándose, a diferencia de la reforma de educación básica. De cualquier forma, me parece que la pregunta es sumamente pertinente y es, más allá de saber cuáles son esos posibles hallazgos de esta propuesta, creo que tiene un fondo incluso mayor. ¿Qué nos llevaría a pensar que después de una reforma integral, que fue en el 2008, la RIEMS, hay que volver a reformar si ya había sido integral? Y entonces creo que ese es el acento en el cual no deberíamos de perdernos nosotros y darnos cuenta que el nivel educativo de educación media superior tiene unas particularidades específicas. En muchos casos en el país somos el último nivel educativo para la población por las circunstancias en las que se tienen que encontrar. Entonces, no solamente es velar por la instrucción, no solamente es velar por ese contenido académico, porque en el caso de este nivel educativo, además se les tiene que dar una preparación distinta y específica, porque muchos de ellos incursionarán en el mercado laboral, porque muchos de ellos se dedicarán después de la preparatoria a continuar con su vida y sus obligaciones. Eventualmente, algunos de ellos, que confiamos que sea la gran mayoría, podrán incursionar en el siguiente nivel educativo, que es educación superior. Pero entonces me parece que sí hay unas circunstancias que hacen muy particular esta reflexión en este nivel educativo. Insisto, si ya se había hecho esa reforma integral en el 2008, es sumamente interesante reflexionar por qué se plantea que en ese 2008 ya teníamos el tema de las competencias. ¿Por qué ahora queremos hacer una adición o por qué queremos enriquecerlo? Lo cual me parece que es sumamente adecuado. De cualquier forma, creo que el reto es apasionante, porque el reto que nos plantea esta reforma al marco curricular común es de una escala nacional, con un contexto tan interesante, en donde en media superior tenemos comunidades con telebachilleratos, tenemos planteles que pueden tener más de 5,000 alumnos y en los telebachilleratos a duras penas hay 100 por el tipo de servicio que se ofrece. Tenemos bachilleratos tecnológicos, tenemos bachilleratos agropecuarios, tenemos bachillerato general, virtual. Bueno, es una infinidad. Es un reto para nosotros poder encontrar que esta reforma lo que está planteando es que todos transitemos en la medida de lo posible como un solo México, lo que plantea el gobierno federal, pues en una propuesta que armonice y que no haga dispares, lo que sí vemos que es una realidad en los otros estados, incluso en el propio estado, cómo se va llevando este tema. No me quiero extender tanto en esta pregunta porque me parece que hay otras que vienen después que puedo profundizar, pero yo recalcaría, viendo aquí algunos maestros de media superior, que creo que el gran acento que tenemos es qué implicaciones tiene para nosotros como docentes y personal a cargo de estos personas que están estudiando la preparatoria, el bachillerato, el saber que cuando egresen, muchos de ellos será para la vida laboral, muchos de ellos será para producir para el país. Y creo que ese es el gran tema que tiene este marco curricular común. Se tiene que dar en esa tónica de no solamente transmitir conocimientos con reforma a las materias o formas de escalonarlas, sino que sea un tema formativo, más allá de la instrucción, ¿no? Por el momento es lo que quisiera abonar. Muchas gracias, Alejandro. Me parece que de entrada esta primera ronda ya nos colocan algunos elementos clave, ¿no? Cómo vamos a trabajar este asunto interdisciplinar, cómo vamos a transitar a concepciones distintas de aprendizaje que nos decías, Gaby, ¿no? ¿Qué implica tener a la comunidad en el centro y también los retos que va a tener este codiseño? Entonces, en ese sentido, me parece que estos cambios que ya se identifican en este primer momento, yo plantearía justamente entonces cuáles son esos mayores retos
para ya hacerlos, llevarlos a su implementación. Creo que esa es la sensación que tenemos los docentes. Ok, este marco curricular, esta propuesta, ¿cómo la vamos a implementar? ¿A qué retos nos vamos a enfrentar para llegar a esta implementación, Gaby? Bien, pues esta segunda pregunta es muy interesante. Si bien se reconoce que todos estos planteamientos de la propuesta curricular pues marcan rupturas con las formas de concebir la educación, el aprendizaje, el papel de los estudiantes, el papel de los docentes, el papel de la gestión escolar, pues sí, la dificultad más grande es cómo concretar todos estos planteamientos para poder transformar los procesos educativos en la escuela. El reto es mayor, pero creo que es un momento histórico en donde, pues en el caso de los docentes implica adoptar el papel que creo que siempre han sabido asumir de manera implícita y que es el de ser profesionales de la educación. Creo que una transformación como esta no se puede dar de la noche a la mañana, requiere tiempo, requiere cambios graduales y en estas transformaciones la reflexión conjunta, colectiva de los docentes, los directivos y las autoridades escolares es fundamental. Requiere un trabajo arduo de análisis de estas propuestas, de reconocer todos los saberes históricos construidos por el magisterio, porque hay muchas experiencias. O sea, si uno, bueno, he tenido la oportunidad de estar en algunos estados reconociendo las experiencias de los colectivos de docentes y hay muchos elementos de esas experiencias que ahora se pueden tener una mayor viabilidad a través de estos planteamientos curriculares. Entonces, a través del trabajo colectivo y la reflexión es que es posible capitalizar todos esos saberes y poderlos poner a discusión, ponerlos en juego para esta transformación curricular. Un gran reto es transitar de estas concepciones homogéneas sobre los estudiantes, el aprendizaje, las escuelas, a una noción de diversidad, una noción donde reconozcamos que los docentes somos diversos, que los estudiantes y las estudiantes son diversos, que las realidades son diversas, así como las necesidades y los intereses, y cómo entonces trabajar a partir de esa diversidad para enriquecer el conocimiento, la formación, las capacidades de todas y todos. Es un gran reto concretar los componentes de la estructura curricular, ya los mencionaba en el caso de básica, cómo trabajar estos 7 ejes articuladores, cómo traducir este eje de inclusión a una forma de vida cotidiana, no como un contenido, sino como algo que tiene que permear la forma en que nos relacionamos. Cómo aterrizar los planteamientos de la interculturalidad, que me parece un elemento central, que la intercultural lo que nos muestra es pues que tenemos que observar esas prácticas, esas estructuras que profundizan las desigualdades y que plantea una forma diferente de relacionarnos entre diferentes formas de ser, de estar, de pensar, de actuar. ¿Cómo abordar estos campos formativos de una manera articulada? ¿Cómo conceptualizar los diferentes lenguajes, los saberes, el pensamiento científico? En fin, tenemos ahí un gran reto. ¿Cómo trabajar o cómo entender este planteamiento de las fases de aprendizajes que ha sido tan criticado? Pero que si nosotros nos vamos a la profundidad del planteamiento, hay un planteamiento de fondo basado en esta idea de currículum en espiral, donde lo que se pretende no es quedarse en la superficialidad de un contenido, de un conocimiento en sí, sino de ir profundizando de manera gradual. Por eso es importante no saturar los planes de estudio con tantos contenidos. ¿Cómo aprovechar la autonomía curricular que se está dando al docente? Los docentes siempre han tenido un margen de autonomía, eso creo que es importante decirlo. Ahora que se reconoce como un espacio necesario para contextualizar los contenidos y poder hacer desarrollos curriculares específicos, entonces ahí el gran reto es cómo hacemos uso de esa autonomía cuando tenemos años donde nos han dicho
que el docente debe trabajar de esta manera, que debe desarrollar tales metodologías, etcétera. Entonces creo que ese va a ser un gran reto, ¿no? Entonces, de manera general, porque creo que ya me pasé, ¿verdad? Bueno, gracias. Muchas gracias, Gaby, muchas gracias. Bueno, no es menor, maestro Pedro. ¿Qué retos identifica usted para la implementación? Bueno, como dicen en el rancho donde yo vivo, bueno, creo que lo dicen en otros ranchos también, déjenme tirarme un poquito al monte. Creo que en principio tenemos grandes coincidencias con la propuesta de la reforma curricular, con nuestro proyecto educativo. Nosotros hablamos de la autonomía responsable a través de las comunidades de aprendizaje. El diálogo es su principal fortaleza que hemos impulsado y que también es uno de la reforma curricular. Ciertamente que traemos dudas que de seguro se irán contestando, se irán respondiendo conforme avancemos en el conocimiento y espero dominio de plan de estudios, de los programas de estudios una vez se publiquen y que naturalmente harán su complemento con los libros de texto que hasta ahora conocemos versiones preliminares, no las oficiales. Pero me asaltan otras dudas que yo creo que igual también coincidirán conmigo en algunas de ellas. Hace algunos años, bueno, ya bastantes años, escuché a alguien expresar que cuando la administración se nota es porque no está bien la administración. ¿Y por qué lo digo? Bueno, yo creo que la reforma curricular 2022 y la vigente o las vigentes de 2011 y 2017, ninguna de ellas se puede concretar a cabalidad si no tenemos los maestros a tiempo, si no están las plantillas completas. Y en ese sentido, otra de las dudas que nos asaltan es ¿qué va a pasar en educación secundaria? Particularmente. Porque si ustedes se adentran en el plan de estudios, encontrarán, como ya lo expresé aquí, como también Gaby lo comentó, que, por ejemplo, en el codiseño, en la autonomía curricular, una de las condiciones es que en colectivo se reúnan y ahí deliberen y acuerden cuáles son los contenidos que van a incorporar. Y entonces ahí podemos encontrar un primer problema. ¿Saben qué porcentaje de maestros en Jalisco en secundaria trabaja en más de una escuela? Es 1/3 de los maestros. Y algunos en 2, y es bueno, pero tenemos que trabajan en 5 o en 6 escuelas. ¿A cuál de estas van a acudir? ¿Con cuál colectivo, con qué consejo técnico van a trabajar y a dialogar para construir esos acuerdos, esos aprendizajes que van a ser concretos y específicos para esa escuela? No van a ser para otra, es para esa escuela. Creo que ese es un punto importante. También lo hay otro en el sentido de que, desde mi opinión, falta, aunque viene un pronunciamiento en el plan de estudios, un programa estratégico nacional que tiene que ver con las escuelas multigrado. Y las escuelas multigrado las tenemos en preescolar, en primaria y en secundaria, con las telesecundarias. Bueno, posiblemente se acuerde, entre otros, pero son comunidades diferentes donde trabajan con características diferentes. Y en ese sentido, ahí es con quién se comunica el maestro, consigo mismo, son otras dudas que tenemos en ese sentido, ¿no?
Y me parece que el tema de la formación para la implementación de plan y programas de estudio, ahí también quiero retomar que fue una preocupación, la más comentada de los docentes que asistieron a la asamblea que desarrollamos por ahí en el mes de marzo, fue la preocupación más grande. Y bueno, tendremos 35 días de trabajo apoyándonos en los consejos técnicos y otros días más que no necesariamente serán de consejos técnicos, serán de trabajo colectivo docente para apropiarse de los contenidos nacionales. Y bueno, nos sorprende que en esta ocasión, en esta sesión de consejo técnico que viene, la Secretaría de Educación Pública proponga ya el diseño de estrategias de aprendizaje como proyectos, el trabajo por proyectos, el aprendizaje basado en problemas, STEAM y algunas otras. Cuando nosotros suponíamos que en esta sesión todavía era de familiarización con los contenidos, con los conceptos que están como novedad en el programa de estudios. Creo que son cosas que pueden estar y están presentes, insisto, algunas como dudas. Yo espero, confío que conforme avancemos y tengamos mayor información, alguna de esos cuestionamientos y otros más que tendrán se van a resolver, porque finalmente el tiempo para el codiseño. Siempre hemos tenido problemas y cuestionamientos respecto de que faltan tiempos institucionales para la planeación. Pues ahora también para el codiseño, que será individual, porque hasta lo que llevamos ahorita en este momento es que se ponen de acuerdo el colectivo para esos contenidos locales que habrá que incorporar, pero el codiseño, es decir, complementar el programa sintético, que se convertirá en programa analítico y que el programa analítico es de los docentes, en esa parte pues es una pregunta también respecto de en qué momento podrán los docentes tener el tiempo disponible para este codiseño. Me quedo ahí porque el reloj sigue su marcha. Sí. Bueno, creo que ya empiezan a salir algunos retos que comentan fundamentales. Creo que es el diálogo el que nos tiene que ayudar a descubrir estas rutas, que seguramente no serán recetas, sino cada colectivo también tendrá que empezar a pensar cómo resolverlo, ¿no? Y bueno, pues ahí vendrá un nuevo ejercicio de diálogo. Creo que, Alejandro, tú nos decías, efectivamente en media superior tenemos condiciones muy distintas. Sin embargo, posiblemente hay retos comunes a la implementación de esta reforma. ¿Qué retos identificas en media superior en especial para su implementación? Sí, gracias. Estoy leyendo la primera página del documento que plantea el gobierno federal. Tiene un párrafo que es extraordinario en cuanto que me parece que plantea el reto y dice: este nuevo marco curricular busca rebasar el paradigma instrumental que era caracterizado los diseños curriculares previos y reconocer que se trata de un proceso de negociación e interacción que convoca a todos los actores educativos. Se trata de un currículum donde se hace explícito el papel del docente como diseñador curricular y agente de transformación social. Me parece que ese es el principal reto. Más allá de que sí se convocó a todo el país a través de estas comisiones estatales, estamos ante el reto de, en primer término, que arranca hasta el siguiente ciclo escolar y que será gradual. Es decir, para el término de la administración, tanto estatal como federal, no se habrá implementado por completo. Y eso, pues me parece que es un gran reto poder abonar, desde el caso de Jalisco, que esté el andamiaje institucional preparado, y en el federal también, porque convergen en los calendarios, para que esta propuesta prospere, porque si no, nada más quedará con el primer paso de 3, que es el primer ciclo escolar en primero de preparatoria o los primeros grados. Y creo que ese gran reto adicional, como lo mencionaba anteriormente, es darnos cuenta de la riqueza que tiene media superior en el país y en el estado, con todos sus subsistemas y con todos sus vocacionamientos.
es claro que el reto también es, y lo menciona este documento, cómo hacemos que todos los jóvenes tengan una misma visión común de responsabilidad y de formación ciudadana, de construcción de ciudadanía. Pero por el otro lado, me parece que está esa parte de también reconocer en este reto que hay circunstancias muy particulares en cada zona del estado y en cada zona del país. Por eso es que existe esa diversidad hoy día de un marco curricular no común, pero creo que lo rescatable de esta propuesta del marco curricular común para todos nosotros es rescatar esa parte esencial que es como más intangible y que, como dice el documento base del gobierno federal, le pone el acento al docente, y eso creo que es algo que es sumamente digno y que se tiene que apropiar y que tenemos que reconocer y valorar, porque al final de cuentas es que es así. Por eso el nivel educativo en media superior funciona, porque cuando el docente apropia las necesidades particulares de cada lugar, no está peleado eso con que se puedan atender las generalidades que tú dices, Yoli. Hay cosas comunes en todo el país. A todos nos corresponde formar a los siguientes servidores públicos, a todos nos corresponde formar a las personas que el día de mañana van a aportar al sector productivo. Y lo podemos hacer desde las dimensiones muy específicas que tiene el estado de Oaxaca y las que tiene Sonora o las que tiene Veracruz, que no tienen nada que ver con las de Jalisco. O en los municipios del estado, lo mencionaban, me parece que más temprano en la inauguración, el secretario, pues un telebachillerato que pueda yo tener en la costa Sierra Occidental, pues es muy distinto al que tengo en la zona altos sur del estado de Jalisco. Entonces, a pesar incluso de ser del mismo subsistema, o es más, estoy viendo aquí personas del CECITE, a mí me gusta decir, tengo 3 planteles del CECITE en Tlajumulco y están pegaditos. Es como era 3 municipios distintos y es como si estuviera hablando de 3 subsistemas distintos y están cada uno a 10 minutos uno del otro. En esa diversidad, ¿qué sí tenemos en común y qué es lo que propone este marco curricular? Darnos cuenta que esas competencias que teníamos en la RIEMS hoy día tienen que aplicarse y servir para ser buenos ciudadanos. Me parece que eso lo hemos aprendido mucho, que es un planteamiento que hace este gobierno federal y que es lo que está esperando de esta reforma. Creo que ese es el corazón, ese es el reto, darnos cuenta también por el otro lado que en el bachillerato pues tenemos bachilleratos autónomos. En el caso de Jalisco pues tiene una parte importante del pastel, es autónomo, está en las mesas de trabajo, participaron activamente en las CEPEMS, CEPSEMS es aquí en Jalisco, sí, por supuesto, y están en esa ruta de ver cómo pueden ellos integrar. Pero ese es otro reto, el hecho de darnos cuenta que hay bachilleratos federales, estatales, particulares, incorporados, BIS, NMIL. Creo que ese es el otro reto en la implementación para nosotros. ¿Cómo le hacemos que todas esas realidades puedan apropiarse de este tema? Y por eso menciono el tema del bachillerato autónomo, en este caso en la Universidad de Guadalajara, que tiene una ruta muy clara, tiene su formación muy específica y que tiene que también formar parte de este acuerdo nacional y están en esa ruta, lo construyen con nosotros. Pero creo que ese es un reto adicional que tenemos en educación media superior, que tenemos una diversidad de autoridades que buscamos lo mismo y que sí hemos logrado. Tuvimos una reunión más o menos de 100 personas líderes en el estado en el verano. A partir de ahí se le mandó ese documento a Juan Pablo y ellos lo publican en finales de agosto. Creo que ese reto en Jalisco ha sido bien recibido, todos colaboramos, bachilleratos particulares, públicos, pero bueno, veo como muy apasionante el tema y más con esa clara lógica de que empezamos hasta el siguiente ciclo escolar y es progresivo. Ahí también me parece para mí que es un reto muy interesante para las autoridades que han de venir, porque pues algunos ya no estaremos. Claro, gracias Alejandro. Me parece, tenemos 13 minutos, si les parece poder identificar la tercera pregunta de manera un poco más breve. Creo que el elemento de la diversidad también sigue siendo un reto de cómo vamos a respetar esta diversidad y potenciarla, ¿no? Pero la última pregunta que les haría a los tres son, ¿qué condiciones institucionales, directivas y docentes se requieren para la implementación? ¿Cuáles son estas condiciones que necesitamos tener mínimas, no? Sí, bueno, muy breve. Creo que es importante reconocer también
que esta propuesta curricular se está presentando como un proceso de construcción. Un proceso de construcción en la que todos estamos llamados a colaborar, a participar. De ahí que, bueno, un primer elemento es que los diferentes actores que conformamos el sistema educativo estemos comprometidos con esta transformación, cada quien en el nivel de responsabilidad, ¿no?, que le corresponde. Necesitamos trazar rutas de trabajo claras. ¿Cómo vamos a ir avanzando en esta apropiación y en esta puesta en práctica en su momento? Necesitamos también tiempos para dialogar, para discutir, para analizar, para comprender los planteamientos de esta propuesta. Necesitamos reconocer las condiciones diversas en las que trabajan los colectivos escolares y en función de eso poder ir ajustando las acciones posibles para esta apropiación. Necesitamos también espacios de formación docente, espacios de procesos de formación que respondan a las condiciones y a las problemáticas que viven cotidianamente. Necesitamos también una mirada articulada de los diferentes niveles y tipos educativos. Yo creo que hay muchas coincidencias, muchos elementos comunes entre la propuesta de básica y la de media superior, porque necesitamos trazar, bueno, qué tipo de estudiantes, de futuros ciudadanos queremos formar, ¿no? ¿Qué es lo que importa en esta formación? Y necesitamos también de manera progresiva ir cambiando las condiciones administrativas, de gestión, de trabajo, condiciones laborales que tienen los docentes. Creo que de esa manera es que cómo podremos avanzar, y esto requiere tiempo, no va a ser de la noche a la mañana. Entonces, y el compromiso sobre todo de todas y todos. Gracias. Sí, gracias, Gaby. Gracias por el esfuerzo de maestro Pedro. Gracias. Yo creo que urge el estudio piloto porque será muy orientador. Yo creo que es la mejor manera de ir también anticipadamente ajustando y enriqueciendo los contenidos curriculares y las estrategias de aterrizar el plan de estudios y los programas a través de la implementación de este ejercicio. Una de las cuestiones que se manejaban o se manejan también, aunque no viene muy claro en el plan de estudios, es una propuesta que sería precisamente revisado con la aplicación en el plan piloto, el tema relacionado con la evaluación, porque la propuesta es que no se trabaje, no se evalúe por asignaturas, sino por campos formativos. Y esa parte sería muy interesante, y sí, lo acotaban en el sentido de que sería observado a través del pilotaje como para tomar una determinación futura. Ciertamente que volvemos otra vez a lo mismo, tendríamos un problema en secundaria complejo de aplicar. Pero en ese sentido yo creo que el programa piloto sería interesante y arrojaría información para resolver ese tipo de dudas. Comentaba que hice alusión al tema relacionado con la transformación administrativa y de gestión. Yo creo que todo tiene que ir articulado, todo tiene que modificarse porque estamos persiguiendo un fin mayor. Y no es quedarse o asumir posturas que contravienen un principio constitucional como es el hecho de garantizar la educación de las niñas, de los niños y de los adolescentes, y ahora con excelencia. Entonces, en ese sentido, yo creo que tiene que revisarse, es necesario revisarse de nueva cuenta los criterios para aplicar la ley general del servicio para el servicio de la carrera de las maestras y de los maestros. Es importante, es necesario, es imprescindible. Creo que en ese sentido, y espero que este pronunciamiento en el plan de estudios respecto de esta gestión administrativa y modificarla, sea precisamente en ese orden, de revisar, de valorar y de corregir lo que haya que corregir pensando en un bien mayor, que naturalmente en este caso son las niñas, los niños
y los adolescentes. Y bueno, también sería revisar esta parte de los tiempos institucionales para el tema de el codiseño principalmente. Traigo otros, pero me voy a quedar aquí porque faltan 7 minutos y sí, hay otras creo que tareas. vamos a tener que hacer todavía un ajuste. Alex, quisieras decirnos brevemente las condiciones, porque hay un tema de cierre en línea que tenemos que hacer para la transmisión, pero Alejandro, por favor. Por la premura del tiempo, yo diré, creo que continuando con esta línea, los grandes retos y las implicaciones es reconocer esta grandeza que tenemos en la gran diversidad de subsistemas en media superior. Tenemos temas administrativos pendientes, sin duda, en el país, que son conocidos por los profesores y por los administrativos, y que son algunos temas puntuales, bien lo decía Pedro, de una forma similar para educación básica, que tienen que ser temas que tienen que estar resueltos previo a que podamos lanzar este tema, o que lo podamos operar, o como se dice vulgarmente, que mientras va volando el avión lo seguimos construyendo. Pero son temas que sí tenemos que reconocer que hay algunos ajustes, sobre todo administrativos, que se tienen que hacer en media superior, porque tenemos subsistemas con limitantes de horas que se pueden otorgar, por los perfiles que se piden, para con ánimo de poder hacer esta construcción común y social. Ese es un tema. Y cierro, porque tenemos un tema de transmisión. Para mí, todo propuesta tiene una parte muy positiva, que es, yo animaría a los que están presentes y en línea, esto nos lleva a pensar en que se tiene que dar una educación con calidad. Volver a ese concepto. Desapareció el Sistema Nacional de Bachillerato, los reconocimientos pues ahorita están en papel, pero no se nos puede olvidar que toda esta propuesta tiene como fondo es que nuestros alumnos tengan profesores, contenidos, escuelas que brinden calidad educativa, que va más allá de la excelencia que se ha propuesto recientemente en algunos foros, y creo que esa es la parte más animante para todos nosotros, que nos pone a reflexionar qué nos hace falta para que eso se consiga, y que para que nuestros planteles, nuestros centros educativos como comunidad de aprendizaje podamos certificar que son lugares que tienen calidad, que estamos con los mejores actores posibles, la mejor comunidad, la mejor planta docente atendiendo a nuestros alumnos. Muchas gracias, Alejandro. Bueno, primero agradecer, por supuesto, la presencia de ustedes. Sé que este tema da para más. No es suficiente este tiempo, pero la oportunidad de empezar a dejar reflexiones de que estamos ante un reto nacional, que Jalisco tiene cierta experiencia con relación a las comunidades de aprendizaje, cómo vamos a enfrentar esta reforma con esta diversidad, concibiendo al aprendizaje distinto desde un trabajo interdisciplinar. Me parece que los conceptos de interculturalidad, cómo se vive, cómo aterrizamos la inclusión, seguirá siendo un reto, pero que ahí en las aulas, en las escuelas, con los docentes, vamos a encontrar las mejores soluciones. Hay que dialogar, hay que aprender juntos, y creo que eso es algo que nos está empezando a generar este diálogo, ¿no? Necesitamos seguir dialogando, necesitamos seguir articulando básica y media superior y respetando la diversidad de todos. Muchísimas gracias a todos por su presencia. Siento cerrar en este momento y cedo el uso de la voz a Cuauhtémoc. Gracias. Muchas gracias a todos. Gracias, Yolanda. Gracias, Todos, Gaby. Gracias, maestro Pedro. Gracias, estimado Alejandro.